Y continúa la gira en América Latina que está haciendo el secretario de Salud de Donald Trump, un heredero de una de las familias políticas más importantes de los Estados Unidos, de los linajes políticos que son los Kennedy. Me estoy refiriendo a Robert F. Kennedy Jr., que estuvo en Ecuador para asistir a la jura este fin de semana de Daniel Noboa, de su segundo mandato como presidente, pero que ahora estuvo en la Argentina. Ayer se había reunido con el ministro de Salud, Mario Lugones. Hoy se reunió con el presidente Javier Milei. Veamos las imágenes del encuentro que mantuvieron hasta hace un rato en la Casa Rosada. Kennedy posando con la motosierra de Milei, la motosierra que él tiene exhibida en su despacho en la Casa Rosada, que dice las fuerzas del cielo. Fue una reunión muy productiva, según dijeron desde Presidencia Argentina, donde se hablaron de varias cuestiones en las que coinciden respecto de una agenda, sobre todo vinculada a la salud global, y que, bueno, muestra una vez más a una Argentina que está obviamente muy alineada a los Estados Unidos, y Estados Unidos que devuelve esos gestos con visitas muy importantes. Recordemos, estuvo el secretario del Tesoro Scott Bessent, estuvo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y está ya ahora reunido hasta recién con el presidente argentino, el secretario de Salud. Es decir, tercer funcionario de primera línea de Estados Unidos que visita la Argentina en los 3 meses que lleva de gobierno Donald Trump. Pero repasemos la historia de un perfil de un personaje que realmente tiene una historia muy interesante y también muy controvertida. ¿Quién es Robert F. Kennedy Jr.? Bueno, primero te decía el linaje al que pertenece. Él es hijo del senador Bobby Kennedy, que fue asesinado en los 60, 3 años después de su hermano, el tío de Robert Kennedy Jr., que es John Fitzgerald Kennedy, por supuesto asesinado en 1963. Ese es el origen de Kennedy, que estudió Derecho en la Universidad de Harvard y en Virginia, fue fiscal en Manhattan, y después de su cargo en la fiscalía, en la función pública, él funda un bufete de abogados y empieza a involucrarse mucho en el derecho ambiental. Esto es lo interesante. Gran parte de la trayectoria y de la carrera profesional de Robert Kennedy Jr. es en el derecho ambiental, vinculada a la defensa de causas por la contaminación de los ríos, en contra incluso de algunas empresas denunciadas por ser contaminantes. Ahora, él empieza a virar, si podemos pasando las placas con la información, él empieza a virar y empieza a escribir publicaciones donde ya no habla tanto del derecho ambiental, sino que se empieza a meter con la salud. Y una de las primeras cosas que hace es criticar muy fuertemente las vacunas. Esto fue uno de los puntos más controvertidos de su trayectoria. Él empieza a decir, bueno, las vacunas tienen mucho mercurio, causan efectos negativos. Esto lo publica en 2014 en un libro que se llamaba Deja que la ciencia hable. Bueno, no tiene tanto aval científico alguna de las cosas que ha utilizado, no tanto del uso de ciertas sustancias en las vacunas, sino de que esas sustancias tengan efectivamente los efectos negativos que él dice que tienen. Llegó a vincular en su momento a las vacunas con el autismo, algo que no tiene el más mínimo basamento científico. Y con esa plataforma, entre otros temas, él se presenta como precandidato a presidente en 2024. Él trató de ser precandidato demócrata, compitiendo contra Joe Biden. El partido no le permite ser candidato. Claro, es el partido tradicional de los Kennedy, el Partido Demócrata. Él se va hacia una candidatura independiente y antes de las elecciones hace un acuerdo con Donald Trump, apoya la candidatura de Donald Trump y a cambio Trump lo designa como secretario de salud, o se compromete a designarlo como secretario de salud, y él después cumple. Todas sus críticas a las vacunas están detrás de la enorme dificultad que enfrentó en el Senado para ser ratificado en el cargo. Muchos senadores republicanos no lo querían ratificar. Por eso él trató de decir que él no estaba en contra de todas las vacunas, que no iba a modificar a grandes rasgos el calendario de vacunación, y eso le permitió ser ratificado en el cargo. Lo que acaba de anunciar hoy sí es que se sale del calendario la vacuna del COVID. Eso sí lo acaba de ratificar hoy.
¿Qué iniciativas importantes llevó adelante además de esta? Bueno, te diría un par de iniciativas para destacar. Una, Make America Healthy Again, algo que fue bastante elogiado, que es, bueno, la idea de hacer Estados Unidos saludable de nuevo, que busca reducir enfermedades crónicas asociadas, según algunos estudios, con el exceso de alimentos ultraprocesados y aditivos sintéticos en la comida, sobre todo empaquetada, con mucha carga calórica, con mucha carga de grasas y con mucha carga de componentes que desconocemos, que está en las galletitas, en la comida que se vende más procesada en los kioscos, en los supermercados, y una iniciativa que busca justamente que no se vendan en las escuelas, que haya más controles. Y la otra es una iniciativa que básicamente busca ratificar la defensa de la decisión de salir de la Organización Mundial de la Salud. Hoy Argentina ratificó que sigue a Estados Unidos en este camino y se va de la Organización Mundial de la Salud, y que busca crear una nueva agencia internacional, una agencia que no esté tan controlada por China, una agencia que no esté tan manejada por laboratorios, una agencia que no esté tan obsesionada con las pandemias como la Organización Mundial de la Salud, y que tenga otro enfoque más vinculado a las libertades y a la vida sana. Bueno, algunos de los puntos clave de este personaje tan importante en la política de los Estados Unidos, hoy en la Argentina, y ahí con una agenda común, sobre todo en las críticas a la Organización Mundial de la Salud y a este orden global que se ha construido en los últimos años. Kennedy en la Argentina, después estará regresando ya a los Estados Unidos.